Entonces vamos a dejar nuestros micrófonos silenciados, ahí tener mucho cuidado para que nuestro expositor, líder de adolescentes, él pertenece a la Iglesia Nueva Vida, son de la región sur-centro, y nuestro hermano Fabián Tolosa nos va a exponer en este taller y capacitación el desafío de trabajar con adolescentes. Hermano Fabián, que el Señor le bendiga, la presentación es toda suya. Muchas gracias, Sofía. Gracias a toda la red infantil 1217. Gracias, Pastor Luis, por invitarme. Es una bendición, de verdad, poder compartir lo que Dios con mi esposa nos han guiado para alcanzar adolescentes. No lo sabemos todo, hemos aprendido en el camino bastante, nos hemos capacitado, pero aún hay cosas pendientes. Y nosotros lo que queremos hacer en esta capacitación es que a todos los líderes que están conectados, poder bendecirlos, poder ayudarles a entender cómo alcanzar esta generación adolescente que fue muy diferente a la adolescencia de mi época y de muchos de los que estamos conectados. Así que vamos a empezar, voy a compartir. Ustedes me van diciendo si se ve bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, gracias. Bien. Bueno, esta capacitación, que es el desafío de trabajar con adolescentes, y abajo le coloqué desafío del liderazgo. Los adolescentes en sí ya son un desafío para el liderazgo, y cada generación, independiente de la edad, se enfrentó a unos adolescentes que tuvo que alcanzar. Ahora nos toca a nosotros, en plena post-pandemia, si Dios quiere, acá en Chile, alcanzar esta generación de adolescentes. Yo hago clase de pastoral adolescente en el Diplomado Pastoral Juvenil en CETEMIN. Este es mi segundo año que estoy dando esas clases. Y también estuvimos haciendo un curso también de discipulando a adolescentes. ¿Ya? Bien, un poquito de mí, qué importante. Yo con mi esposa hemos trabajado desde hace más de 6, 7 años con jóvenes. Y bueno, ahí está nuestra foto cuando éramos adolescentes, que ha cambiado mucho. Mi esposa sigue igual, yo cambié bastante de mi adolescencia hasta ahora, testimonio del Señor. Ahí estamos cuando nos casamos, mi esposa es uruguaya, dado mi suegra también es la pastora de esta iglesia, así que me llevo súper bien con ella. Y ahí está nuestro bebé que nació en plena pandemia en mayo del año pasado, Ramiro, ¿ya? Así que si puedo decir algo de toda mi historia desde la adolescencia, que cuando conocí al Señor con 15 años, es que Dios hasta el día de hoy ha sido bueno y fiel con nuestra familia que hoy formamos. Y un adolescente que encuentra al Señor antes de los 18 años, su pronóstico después de los 18 años en su adultez va a ser muy favorable. Por eso que el gran desafío que tienen los líderes es lograr que sus adolescentes antes de los 18 años conozcan al Señor. No solamente los adolescentes, los niños y los preadolescentes. Si hay un primer desafío que tenemos es que ellos conozcan a Jesús y tengan un encuentro potente en sus vidas para que el contexto que estén viviendo en su familia, en sus emociones, en su sexualidad, pueda ser transformado por Jesús. Seguimos, bien. Y yendo al grano, nosotros tuvimos una inquietud con mi esposa el 2015 que yo creo que a muchos nos ha pasado en nuestra iglesia. Es que los cultos de jóvenes no estaban yendo los jóvenes, no había interés de asistir a la iglesia, y nos pasó que desde el año 2010 se intentó levantar un grupo de jóvenes, pero fue muy difícil. Hubieron muy buenos líderes, mujeres, pero fue difícil en nuestra iglesia levantar jóvenes, atraer jóvenes, y cada vez con los años iban pasando no se alcanzaban, jóvenes ni adolescentes menos. Nosotros en nuestra iglesia vivimos dos cosas que nos pasó, que quizá a usted le ha pasado, que son fugas. Las fugas ocurren de iglesia, ocurren en la preadolescencia. Antes de pasar a la adolescencia, una iglesia tiende a perder preadolescentes. Y la otra fuga que ocurre en la iglesia es de la adolescencia a la universidad. Son las dos grandes fugas de generaciones que se enfrenta a la iglesia. Y a nosotros nos pasó que teníamos muchos niños y que esos niños fueron preadolescentes, pero cuando tenían que pasar a la adolescencia no continuaron. Y generalmente la iglesia trabaja con niños que los papás no van a la iglesia.
son muy grandes los grupos, se trabaja en poblaciones. Y la otra fue que perdimos una generación que pasaba a la universidad de adolescentes que no continuaron su fe. Entonces, la gran cosa que nos pasó con mi esposa es preguntarnos qué estaba pasando, fue una inquietud, ni siquiera en esa época trabajamos con jóvenes, sino que Dios colocó en nosotros esa inquietud desde mucho antes de asumir un liderazgo de jóvenes. Yo antes fui líder de alabanza por muchos años. Entonces, la pregunta que nos hicimos, ¿por qué se están yendo a la iglesia? ¿Qué estábamos haciendo mal? Y la pregunta clave que nos hicimos es cómo alcanzar esta generación. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a buscar respuestas y lo más importante que quiero animarlos a ustedes y que Dios les bendiga por estar acá es capacitarse, ¿ya? Uno puede tener, si deja de aprender, hay una frase que escuché el otro día, si uno deja de aprender, puede perder el liderazgo aunque esté en el cargo, ¿ya? No, perdón, deja de liderar aunque esté en el cargo, ¿ya? Cuando uno deja de aprender, deja de liderar aunque esté en el cargo. Lo importante es que nuestros liderazgos siempre estén en constante aprendizaje, ¿ya? Porque vamos a ver que el mundo adolescente es muy dinámico y muy cambiante. Entonces, como la serie Dark, no sé si la vieron, pero fue una serie muy famosa en 2020, que ve mucho los adolescentes en Netflix, así que vamos a meternos un poquito en eso también. Hubieron 4 cosas que nos tenemos que preguntar: si conocemos el mundo adolescente, si nuestros adolescentes continuarán su fe en la universidad, si estamos listos para liderarlos o para perderlos, y si sabemos iniciar un grupo adolescente en el año 2021. Entonces, en todas estas preguntas yo los voy a invitar a que ustedes puedan reflexionar en su contexto local, porque esa misma reflexión nosotros lo hicimos hace años, en este caso con mi pastora, que tratamos nosotros con mi esposa de poder conversar con ella, de poder sacar análisis y conclusiones juntos, y así también con el equipo de liderazgo, que son los mismos jóvenes que nos criamos desde la adolescencia hasta ahora, que tenemos liderazgo dentro de la iglesia. Entonces, las temáticas de hoy, chicos, es que vamos a ver mundo adolescente, vamos a tratar porque va a ser hasta 1 hora y media, si no me equivoco, no sé cuánto dura esto. Líder de un adolescente, desarrollando la fe y cómo iniciar un grupo, ¿ya? La invitación para este taller o capacitación es como la película Jumanji, la última que salió, pero la Jumanji 1 es transportarnos a este mundo virtual, y en este caso, en el caso de nosotros, a este mundo adolescente. Vamos a transportarnos a conocer el mundo adolescente. Una de las cosas que más debemos tener como base para ver dónde vamos a trabajar, con quiénes vamos a trabajar, quiénes son estos adolescentes que nosotros hoy tenemos que alcanzar. Quiero transmitirle algo también, que la Biblia no describe mucho la adolescencia de Jesús. En eso todos concordamos, solamente habla de un Jesús preadolescente. Pero hay un versículo que nos da varias aristas importantes que los voy a mencionar, que es Lucas 2:52, que dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y esto nos da una pauta de cómo fue la adolescencia y cómo fue creciendo Jesús. Y aquí hay 5 puntos que también hablan sobre los carriles del desarrollo humano, que son los carriles que todos nosotros nos hemos desarrollado desde que somos niños hasta la adultez y así en adelante, ¿ya? Estos carriles de desarrollo humano, si tú lo ves con lo que dice el versículo, te describe tal cual los 5 carriles. Cuando dice Jesús crecía en sabiduría, te está describiendo el carril intelectual y emocional. Cuando te dice que crecía en estatura, te está describiendo el carril físico. Cuando dice el versículo que crecía en gracia para con Dios, te está describiendo el carril espiritual. Y cuando te dice crecía en gracia para con Dios y con los hombres, gracia con los hombres, te está describiendo el carril social. El versículo entonces de Lucas 2:52 te describe, Jesús te da una pauta que hay que descubrir cómo fue su crecimiento en la adolescencia. Y estos 5 carriles son lo importante que el líder de adolescente los puedas considerar como forma íntegra del adolescente, porque esto te da mucha información sobre las temáticas a trabajar con los adolescentes. Una de las cosas que más nos cuesta cuando empezamos un grupo de jóvenes, que no ha pasado a todos, es que nos dan un liderazgo y no sabemos cómo empezar un grupo. Hoy día también vamos a ver un poquito de eso, pero este versículo, que es muy potente, te habla de cómo fue el desarrollo adolescente de Jesús, y estos carriles de desarrollo humano nos permite ver qué temática abordar con los adolescentes
en estos carriles. Entonces nos damos cuenta que no solamente el carril espiritual, que hay otros carriles, 4 carriles que son importantes para la fe del adolescente. ¿Bien? Las miradas entonces hacia los adolescentes, como sale ahí, hay 5 miradas sobre los adolescentes que vamos a ver hoy día. La primera mirada es el mundo, la segunda son los padres, que aparecen, no quiero decir que los padres son así, pero un padre referente en el mundo adolescente, lo que ven es Homero. El hijo que está al lado, Bart Simpson, vamos a ver la mirada de los adolescentes, cómo se miran ellos mismos, cómo lo mira la iglesia a los adolescentes y cómo Jesús mira a los adolescentes. Bien, este comercial, aunque cada vez que lo coloco todos dicen que no, pero es importante que este comercial que salió el año pasado, donde aparece de mi voz central, donde aparece Tati Fernández, donde aparece un youtuber, que lo vamos a ver ahí, Dr. Galaxy el año pasado para vender un celular increíble, con cámara increíble, y no la quiero recordar, pero esto fue muy famoso el año pasado, tuvo muchas ventas, y esto es lo que están haciendo en este caso, estamos hablando en el mundo, en este caso las multinacionales, las grandes empresas, de alcanzar a los niños, preadolescentes y adolescentes con publicidad de influencers que puedan vender sus productos. Aquí si ustedes ven, y esto es importante, si se dan cuenta que los seguidores que tiene cada uno de los que participaron en este comercial son 3,2 millones, Denis Rosenthal, Tati Fernández en TikTok, 6,1 millón, y Dilantero es un youtuber que tiene suscriptores de 1,6 millones, ¿ya? Samsung hizo algo estratégico para vender un celular de forma estratégica en esta generación. ¿Por qué digo esto? Porque nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente, que si la mirada del mundo está hacia los adolescentes y las nuevas generaciones, la iglesia también tiene que mirar hacia allá. Porque si no, vamos a ver algo que es muy peligroso si nosotros no miramos hacia allá como iglesia. ¿Ya? Bueno, el mundo, la mirada del mundo hacia los adolescentes, bueno, las multinacionales, como yo lo decía, estas multinacionales quieren alcanzar con publicidad, con marketing a las nuevas generaciones, influenciarlo entre las cosas que a ellos les gusta y entre medio colocar sus videos de publicidad cortos de 30 segundos para vender sus productos, utilizando influencers. Un tips para los que trabajamos con adolescentes, nosotros debemos saber a quiénes siguen nuestros adolescentes. Y esto va para cualquier generación, ¿ya? Porque si se dan cuenta, Samsung ocupó un referente de Instagram, un referente de TikTok y un referente de YouTube. Los políticos, esto es un tema candente, pero los políticos encontraron la forma en estas nuevas generaciones, sobre todo en adolescentes principalmente, de trascender. La política encontró un nicho, una mina de oro en los adolescentes porque están haciendo que sus ideologías políticas puedan trascender a través de los movimientos ideológicos que vemos al fondo. Los movimientos feministas, de la LGBTI, los movimientos ecológicos y así un sinfín de movimientos ideológicos que están principalmente liderados por adolescentes como su grupo grueso, ¿ya? Y los políticos encontraron en eso, agarrar estos movimientos ideológicos como un tema político, pero meterlo desde antes en la secundaria o en el liceo. Están influenciando con movimientos justos, sin marcarlo tanto de la línea política a los adolescentes. Lo que pasó en Chile, y esto lo digo con mis propias palabras, el estallido social, los que más promovieron todos los videos fueron adolescentes, de liceo, de secundario, los que iniciaron todo fue eso. Los políticos encontraron una forma fácil de trascender. ¿Y por qué digo esto? Porque, ¿qué pasó con la iglesia? Imagínense en todas estas áreas o estas aristas multinacionales, políticos, movimientos ideológicos que quieren alcanzar adolescentes y lo están reclutando, influenciando. ¿Y qué pasó con la iglesia? Y ahí parece game over. La iglesia lamentablemente dejó de competir hace años. Y esto lo quiero decir porque esto análisis venía siendo así antes de la pandemia. La pandemia activó a la iglesia, pero aún estamos lejos de competir por esta nueva generación.
¿Y cómo lo vemos? Analizando cuál es nuestra visión como iglesia local o como liderazgo de jóvenes o nuevas generaciones. ¿Cuál es nuestra visión? ¿A qué grupo queremos alcanzar? ¿A las nuevas generaciones o a nuestro grupo adulto o adulto mayor? Porque cada iglesia tiene su contexto y de acuerdo a su contexto van a alcanzar un público objetivo. Vamos a seguir entonces. Hay una frase del británico Spurgeon, no sé si está bien, dice que la iglesia no puede llegar 7 años después y por eso que el tema de la contextualización misional es tan crucial. La iglesia no puede llegar 7 años después. Entonces, es muy bueno que nos capacitemos, es muy bueno lo que hizo el pastor Luis, de capacitarnos y colocar en nuestro corazón el deseo de alcanzar a estas nuevas generaciones. Ahora vamos a ver la mirada de los padres, los Simpson. Bueno, Homero Simpson, no sé si es el mejor referente, pero lo quiero colocar como imagen más que nada. Es chistoso. ¿Qué pasa con los papás? Hoy día tenemos en esta generación que los padres de ellos son padres profesionales, los dos, y eso genera mucho ausentismo en el hogar. Tienen que empezar con papá, sale generalmente a las 7 de la mañana los padres, pasan a dejar a su hijo al colegio y vuelven a las 7 de la tarde. Llegan cansados, hay que hacer cosas, quizás no da para compartir la mesa una 11, y los chicos pasan mucho tiempo solos, es una de las causas. Hay que ver que la generación mía ya pasaba que no todos mis compañeros, su mamá trabajaba, y la generación anterior a mis padres, la mamá generalmente siempre estaba en la casa. ¿Y qué pasa con esto? Que los dos padres profesionales, que no quiero decir que esté mal, sino que es la realidad lo que está pasando, este ausentismo, esta falta de tiempo, está afectando a nuestros adolescentes en su desarrollo emocional y en la falta de respuestas. Y esto es grave porque al final lo que está generando una educación en nuestros adolescentes es Google, las redes sociales, están educando el cerebro de nuestros adolescentes, están educando su parte emocional. ¿Y cuál es el peligro de esto? Que ellos están encontrando que todo lo que ellos sienten al verlo en redes sociales explicado por un influencer que puede tener una ideología, o sea, un pensamiento más, esa es la palabra, un pensamiento cristiano o no cristiano, ellos lo están tomando como una respuesta que necesitaban. Y eso está generando mucha confusión, ¿bien? Y afectando mucho emocionalmente a nuestro adolescente. Una de las cosas que nosotros deberíamos también, los líderes de adolescentes, es poder leer algún libro de inteligencia emocional. Los adolescentes necesitan ser educados emocionalmente. Les cuesta mucho interpretar lo que sienten, lo que piensan, ¿ya? Eso. ¿Y por qué es importante mirada de los padres? Porque la primera línea de influencia sobre los adolescentes son los padres. No es el líder, no es el pastor, son los padres. La influencia que podemos tener en el liderazgo es de un 10% sobre los adolescentes. De un 10 a un 20%. Pero los padres tienen una gran influencia. Tienen que pensar que nosotros con ellos pasamos 1 o 2 horas en la semana, los padres pasan muchas más horas que nosotros. Vamos a ir rápido. ¿Cuál es la mirada de la iglesia frente a los adolescentes? Y aquí se coloca, hay un versus, no sé si está marcado ahora, pero hace años estaba muy marcado esto, y estamos hablando de adolescentes, no principalmente dentro de la iglesia, sino de adolescentes que no están en la iglesia y que tienen sus paradigmas frente a la iglesia, y que la iglesia también tiene sus paradigmas frente a los adolescentes. Hay 3 cosas que quise colocar. En el diplomado pastoral juvenil esto se toca más profundo. Hay un tema del dilema de fondo versus forma. Y aquí en la iglesia le pasa que tiene miedo de cambiar algunas cosas porque piensa que se va a sacar el fondo. La doctrina, los principios bíblicos, se va a cambiar todo eso por querer alcanzar de nueva forma las nuevas generaciones. Y eso no es correcto, porque cuando tú quieres lograr nuevas estrategias, nuevas formas, no es necesario que tú quites el fondo sigue siendo el mismo, Jesús sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo lo mismo, la palabra de Dios no se cambia ni se altera, solamente cambian la forma.
Y hoy en día, para alcanzar estas nuevas generaciones, tenemos que usar nuevas formas. Yo tengo 30 años y la forma de trabajar de mi época, de cuando tenía 15 años, es muy diferente a las formas de ahora. Hay que cambiar. Bien. Otra cosa que pasa acá es el tema de los grupos de jóvenes inefectivos, porque tenemos un grupo con una gama, un espectro amplio de adolescentes, de universitarios, de jóvenes adultos que empiezan a trabajar, de matrimonios jóvenes que tienen hijos, hasta llegar al soltero de 40, como dice un expositor. Es muy amplio el espectro. Entonces, díganme si eso es eficaz o no. No es eficaz porque cada etapa o cada grupo etario tiene un mundo diferente y experiencias diferentes que son únicas y que no da para interactuar con otras generaciones más grandes o más chicas, ¿ya? Y eso es una de las cosas que nosotros, yo creo que la iglesia en sí ha cambiado mucho, pero si no se ha hecho en su iglesia local, es un buen análisis de ver cómo hacer que este grupo tan amplio lo podamos trabajar más personalizado, ¿ya? Y eso potencia mucho los grupos. Y lo tercero, que a la iglesia le pasa que con la adolescente su mirada quiere que se comporten como adultos. Y por eso que no se les da tantas responsabilidades o espacio, porque no son maduros para tomarlo. Entonces, eso es un error garrafal porque al final, si tú piensas que Dios en su perfección, en cómo nos crea y cómo Él planteó que íbamos a ir desarrollándonos, Él no se le escapó que iba a haber adolescencia. Él creó esa etapa de adolescencia que le llamamos nosotros. Y si Él creó la etapa de adolescencia, Él sabía lo que íbamos a vivir cada adolescente y que no era una etapa para ser maduros como un adulto. Lo importante que nosotros hacemos es que los que trabajamos con niños preadolescentes, adolescentes y universitarios, es una mirada a largo plazo. Nosotros estamos mirando para que su adultez sea saludable, para que tengan una adultez sana, una adultez que ellos puedan tomar decisiones en paz, sin cosas pendientes del pasado, de su adolescencia, cosas pendientes de su niñez, una adultez restaurada. Ese es el fin a largo plazo, pensar en su adultez. Bien, entonces nosotros lo que queremos hacer es que ellos, todos estos adolescentes como iglesia, tengan una necesidad de salvación, de que conozcan a Jesús tal como es, de poder formar las cualidades que Jesús es y como discípulo en ellos, ¿ya? Entonces, eso sería en cuanto a la mirada de la iglesia hacia los adolescentes. Entonces, una de las cosas que yo digo en el diplomado es que la iglesia tiene que avivarse, pero no de avivamiento, sino de avisparse, ¿ya? Y lo digo así, no de avivamiento, sino de avisparse, porque en vez de dejar de luchar con todas estas cosas que pasan en el mundo y demonizar mucho el mundo, tiene que empezar a competir, entrar en carrera, a empezar a captar adolescentes, ¿ya? Y a competir consigo misma. No hay una competencia que va a tener que ver como estrategias, cómo lo está haciendo quizá esta multinacional, el mundo, la mirada del mundo, pero sí competir consigo misma, con su propia liturgia, con su propia cosas que son más doctrinales, en el sentido de que no es tanto lo que Dios dice, su propio pensamiento, y soltar más para poder alcanzar esta nueva generación. Así que llegamos a la primera parte, como habíamos hablado con el pastor, de preguntas. Y aquí, bueno, ahí no sé quién es el moderador, pero ustedes tienen los tiempos de cuánto tiempo van a dejar para preguntas. Ya pasó un bloque, las preguntas las pueden dejar en el chat. Y las vamos a ir leyendo para... ¿Ya? De inteligencia emocional, ya. A ver, nosotros lo que hicimos en nuestra iglesia local, como decía, nosotros empezamos con esta inquietud, empezamos a capacitarnos nosotros, capacitarnos significa comprar libros,
relacionado con temas de jóvenes, adolescentes después en el tiempo, y uno que yo recomiendo que es transversal para empezar a entender y alcanzar las nuevas generaciones, se llama Liderazgo Generacional, de Lucas Leis, ¿ya? Ese libro te da una mirada desde de los 0 años a los 5, hacia adelante hasta la etapa de universitario, de entender cómo se comporta cada grupo de niños, preadolescentes, adolescentes, universitarios, cuáles serían quizás los rasgos que debería tener el líder de esos grupos etarios. Te da una mirada con visión a largo plazo, como yo decía, que el fin es lograr que ellos desarrollen una adultez saludable, restaurada en Jesús, y así muchos tips muy buenos para empezar con el tema de alcanzar a nuevas generaciones. Así que ese libro de partida es muy, muy bueno. En cuanto a adolescente en sí, hay un libro también que se llama Proyecto Discipulado de Adolescente, está buenísimo. Yo creo que, bueno, eso en cuanto a adolescente, de lo que he leído, es el último que he leído. Está muy bueno, muy, muy bueno. Eso te da temáticas exclusivas para trabajar con adolescentes. El liderazgo generacional lo pueden comprar en ferias acá en Chile, en librería Peniel, si no me equivoco. Hay unos amigos de Walpen, David y Priscila, que siempre tienen descuentos, síganlos a ellos, y van a tener descuento de un 10% en esa librería, si no me equivoco. Tienen códigos, siempre están subiendo códigos, y ahí esta librería siempre trae libros hacia jóvenes, y ahí están los 2 libros, Proyecto Discipulado y Liderazgo Generacional. Eso. Amén. Aquí en el Zoom, en el chat, dice Ruth Zúñiga, Ahí está el link. la mirada de los hijos y Jesús, ¿la explicará? ¿Cómo? La pregunta dice, la mirada de los hijos y Jesús, ¿la explicará? Dice Ruth Zúñiga. No, sí, todavía nos queda la mirada hacia los adolescentes y la mirada de Jesús hacia los adolescentes también. Amén. Gilberto dice, ¿cómo poder despegarlos de las redes sociales o que el evangelio sea más atractivo que los videojuegos? A ver, bueno, aquí hay una parte que ojalá alcancemos a ver, que habla sobre el tema de la tecnología, que está también de la mano como el desarrollo de la espiritualidad de ellos. Hay que entender que los adolescentes no diferencian como nosotros. Yo nací sin internet, pero ellos nacieron con internet. Entonces a ellos les cuesta mucho diferenciar un mundo físico con el mundo digital o virtual. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ser estratégicos al ocupar el internet y también ser estratégicos en educarlos con las redes sociales, ¿ya? Educarlos con las redes sociales, el uso del internet y también con lo que Jesús nos enseña. Hay muchas cosas que Jesús enseña que va de la mano con el uso excesivo de redes sociales e internet, porque doy un ejemplo corto. El uso excesivo de, por ejemplo, TikTok, donde todo es apariencia y mostrar perfección, más que Instagram igual lo hace, porque uno nunca va a subir una foto que esté mal vestido, una foto que aparezca algo de fondo que no te guste, siempre vamos a buscar la foto perfecta. Bien, pero TikTok busca más perfección todavía porque promueve tópicos de perfección de cuerpo, de cierta alimentación saludable, donde no hay profesionales indicando muchas veces eso, sino solamente son adolescentes que están promoviendo esto. ¿Qué pasa? Que el adolescente que mira eso mucho en el día va a querer ser como ese adolescente que está mirando en TikTok. Y eso va a afectar netamente su autoestima y va a generar vacío. Hay adolescentes que se lo pasan haciendo TikTok, pero después de grabar el TikTok se sienten igual de vacíos, porque creen que eso los llena. Y ahí usted habla de Jesús. Ahí uno habla de Jesús. Porque el único que va a llenar el vacío de ese adolescente, nosotros cuando hemos llegado a ese punto con consejería, es Jesús. Y empezamos a hablarle de Jesús. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno empieza con algo de educación, de ver cómo hacerle entender al adolescente, uno siempre llega al final hablando de Jesús. Eso es lo lindo de entender esto, de trabajar con adolescentes y que Jesús se haga real en ellos.
Bien, eso vamos a alcanzar, si vamos rápido, vamos a alcanzar, yo creo, a ver eso de cómo hacerlo. Bien, quiero mencionar algo que está Irlín, que es de Hualpén, de la Iglesia Osana, y aprovechando que está el otro día lo vi, quiero destacar que los que trabajan con adolescentes puedan revisar el perfil de ellos de Geosana, porque ellos crearon un tema que me encantó, que es una infografía con temáticas como Fantasilandia, donde cada parte de este parque que crean ellos en su perfil de Instagram habla de una temática con adolescentes. Si ustedes pueden revisarlo, a mí me fascinó. Yo creo que una de las cosas más creativas que he visto este último tiempo fue lo que ellos pudieron hacer, que de verdad que me encantó. Me encantó la creatividad que se ocupó en eso. Así que si pueden revisar el perfil, el link se lo puede colocar de Geosana, Generación Emergente Osana. Ahí está, síganlo. Van a aumentar los seguidores el link. Chin chin. Van a ver esa infografía que hay muchas temáticas que ellos hacen, que de verdad está muy creativo. Eso, vamos a seguir entonces, para que no nos encuentre el tiempo. Y aquí aparece el niño adolescente más el referente mundial, que es Bart Simpson. Bart Simpson. Y la pregunta es, ¿qué no puede hacer un adolescente hoy en día? Y si uno lo piensa, el adolescente hoy en día tiene la misma autonomía, accesibilidad que un adulto, pero lo que no tiene la misma madurez y criterio de sentido común. El adolescente actúa como adulto, pero cuando se le exige un poco deberes de adulto, ahí actúa como un adolescente. Y los que tienen hijos adolescentes saben lo que es, ¿ya? Entonces, ellos tienen la misma autonomía y accesibilidad significa a todas las cosas, internet, a todo duda que ellos tengan, lo pueden ver en internet, ¿ya? Eso, bien, gracias, Eli. Es muy buen libro ese proyecto discipulado para que lo puedan ver. Bien, aquí tenemos a Adrián Intieri, que él es psicoanalista, pastor también en Argentina, y él ahora lo denomina a los adolescentes los supratecnológicos, ya que ellos, como yo les mencionaba, la tecnología es la vida para los menores de 20 años, ¿ya? Y aquí lo que él les pone que los que van a tener mayor dolor de cabeza van a ser los que tienen que formar o hacer estrategias evangelísticas para alcanzar a esta generación de supratecnológicos, que nacieron con el Internet, que nacieron con el desarrollo acelerado de la tecnología, ¿ya? Si ustedes vieron la noticia el otro día de unos robots que estaban haciendo parkour, uno quedó con la boca abierta de ver cómo podían hacer piruetas invertidas unos robots, la inteligencia artificial. Ese es el mundo que viven ellos, que encuentran normal. Y eso hay que ver, por eso que hay que tener esa mirada de cómo lo ven ellos el mundo. Ellos lo encuentran normal eso, nacieron con eso. Entonces, ¿cuál es el caldo de cabeza, el dolor de cabeza que Adrián habla? Es que tenemos en nuestra iglesia un espectro etario amplio también, donde los que son de 60 a 90 años son los atecnológicos, o sea, sin tecnología, los de 40 a 50 años son los pretecnológicos, ¿ya? Empezaron a ver algunas nociones de tecnología. Los de 20 a 30 años son los intratecnológicos, que yo estaría ahí cuando ya empieza a desarrollarse más fuerte el tema tecnológico. Yo soy del año 90. Y los supratecnológicos, que son los menores de 20 años. Entonces, este grupo amplio tiene una mirada muy diferente sobre la tecnología. Algunos no lo quieren para nada, a otros lo quieren aprender, pero les dificulta mucho. Y cuando tenemos personas que no entienden mucho de la tecnología liderando adolescentes, puede ser un choque fuerte si esa persona tiene una mirada de rechazo sobre esto y no tiene esa sabiduría de cómo ocupar esto a favor de alcanzar estos adolescentes. Seguimos. También él habla de esto, de que son excluyentes vivenciales, ¿ya? Ellos no aceptan que conceptos que no sientan que les sirven para algo o que puedan vivirlos, ¿ya? Y aquí hay un tema importante que les va a servir mucho, que a mí me sirvió bastante, que ellos son muy prácticos, ¿ya? A ellos lo que van a agarrar más son las cosas que les pueden servir en el día a día. Piensen ustedes en el día a día, ellos comparten con sus amigos en el recreo, salen del recreo, se van a las plazas, o van a jugar a la pelota, o hacen deporte, o van a un lugar a comer,
ellos tienen deberes, bueno, como el tema de estudiar, ellos tienen, se están quizás enamorando, le está gustando a alguien, entonces vean el concepto del día a día, ellos pasan en Instagram, en TikTok, ven series en Netflix, tienen cercanía con sus padres o quizás mucha distancia con los papás, entonces si nos metemos en la cabeza de ellos, lo que nosotros tenemos que enseñarles tiene que conectar con su día a día. A ellos no les sirve mucho saber cuántos años tuvo Matusalén. ¿De qué le va a servir? ¿Me entienden? Con la altura de miras digo esto. ¿Eh? Entonces, ellos tienen eso que nosotros, incluso cuando le enseñemos, no ocupemos tanto concepto. Si usted va a enseñar algo, dígale, hoy día vamos a hablar de la amistad, solamente de la amistad. ¿Ya? Concepto único, claro, que yo voy desarrollando. No mezclo tantos conceptos en un mensaje. ¿Ok? Si vemos acá también, ahí aparece Patricio, y a algunos le da como que está mirando a un adolescente, tal cual como es. 15 segundos dura una historia en Instagram, 50 segundos en promedio TikTok, y 1 minuto dura un video de Instagram de estos videos cortos, ¿ya? Entonces ellos son de atención de corta duración. Y esto es lo que estaba hablando antes, que tiene que nosotros empezar con mensajes explosivos, concepto único y ideas concretas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si ellos pasan mucho en redes sociales y su atención es de corta duración, nuestros mensajes no pueden ser largos, no pueden ser sermones largos, donde no conecte tampoco con su día a día. Tiene que ser un concepto único, empezar de forma explosiva. Una de las cosas que se sugieren los autores es que usted empiece preguntando mucho del tema que va a exponer, escuchándolo, haciéndole bastantes preguntas, escuchar, que ellos hablen, que ellos opinen y después usted da el mensaje. Y eso, algunos exponen que sea 70-30. El 70% de todo el mensaje que se dé sea lo que ellos hablen y el 30% lo de usted. ¿Ya? El 30% lo de uno. Y eso nos ayuda bastante, ya nos empieza a ayudar el trabajo con adolescentes. Entonces, eso de verdad que es una bendición a la hora de transmitir mensajes. En cuanto a cuántos minutos debe durar un mensaje que algunos hacen, en general depende, algunos lo dicen, hay que ver la edad. Si son niños de 10 años, 10 minutos. Si son preadolescentes de 11 a 12 años, ya 12 minutos. Si son adolescentes de 13 a 18, 19 años, 15 minutos en promedio, máximo 20. ¿Ya? Seguimos. Una de las cosas, cualidades que ustedes sí o sí tienen que considerar, que en este trabajo con adolescente, en esta generación, y hay una foto con nuestro adolescente en nuestra casa al día siguiente de una pijamada, es que ellos necesitan contacto humano. Y esto da respuesta a cómo muchos adolescentes y las generaciones más chicas se vieron afectados con la pandemia. El perder contacto humano hace que ya con esta pandemia cueste mucho reencontrarse, volverse a ver, compartir. Que la pandemia afectó mucho y los que tuvieron hijos en pandemia se dieron cuenta que lo afectó emocionalmente, estaban muy irritados, algunos desarrollaron quizás algunas patologías psicológicas, ¿ya? Algunos trastornos de ansiedad, de sueño, y esto explica mucho porque el adolescente necesita un contacto humano, pero en este sentido de acompañamiento, de sentirse acogido, de calidez, ¿ya? Entonces, ellos lo que más valoran, y esto le va a servir mucho a los que lideren adolescentes, es el tiempo que se les entrega y la dedicación que se les da. Eso lo valora muchísimo. Entonces, si nos damos cuenta, no es difícil ganar adolescentes. No es tan difícil. Necesitan de nuestro amor. ¿Qué viven ellos? Viven crisis existenciales, buscan salida a sus confusiones sexuales, identidad y acosos de bullying, ¿ya? Y lo que hablábamos lamentablemente que encuentran respuestas en videos cómo suicidarse, ¿ya? Ese es el peligro cuando no tenemos la forma de darle respuesta a lo que ellos están viviendo. Entonces, hay muchos jóvenes que en las redes sociales están buscando su respuesta a sus crisis existenciales. Hay muchos retos que son muy peligrosos. Ustedes han visto varias noticias de adolescentes que hicieron retos que algunos mueren, otros salen muy dañados, en UCI terminan.
Entonces, todas estas cosas que son las cosas que ellos están viviendo en su interior, necesita de un liderazgo que esté a la altura para responder a eso, ¿ya? Pero sobre todo de que esté dispuesto a entregar un amor incondicional, de acogerlos sin juzgarlos, sin juzgarlos. Incluso si ellos te dicen algo sin decirle nada, que eso es difícil porque nosotros estamos acostumbrados a hablar, tenemos que decir algo sí o sí. En la primera instancia, quizás no vamos a tener que decir nada, sino abrazarlos, escucharlos, colocar una mano en su hombro, y nada más que eso. Entender que los procesos son largos, no son en una primera consejería. Toma tiempo eso. Bien. Y lo último, si no me equivoco, sí, son antimonólogos. Y es lo que hablábamos, ¿ya? Ellos quieren dialogar más, quieren expresar su opinión y no quedarse callados, ¿ya? A mí me pasó una anécdota con una preadolescente, que ahora adolescente hace años cuando estábamos en la iglesia. Me di cuenta que cuando estábamos en la iglesia esa preadolescente estaba con su mamá y la mamá le decía que prestara atención, y como que ella estaba inquieta con el celular, salía para afuera y todo. A mí me llamó la atención, yo salí para afuera y le pregunté qué le pasaba, porque que me contara sinceramente sin pensar que estaba en la iglesia, que se podía retraer de contar lo que sentía. Entonces lo que me dice esta preadolescente en pocas palabras es que ella no encuentra lógica escuchar 2 horas a una persona que esté hablando. Yo cuando escuché eso, yo quedé plop. Y ahí me di cuenta que nos falta que nuestra liturgia de día sábado, domingo, cuando hagamos nuestros cultos, incluya las nuevas generaciones. ¿Cuáles son los espacios para ellos? Porque si pensamos, está solamente pensado para adultos, pero ¿cuál es el espacio de las nuevas generaciones? ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen los preadolescentes? ¿Qué hacen los adolescentes? ¿En qué están sirviendo como cuerpo de Cristo en las actividades de la iglesia? Entonces pasa por eso, porque ellos son de antimonólogos, no quieren conversar y opinar, quieren ser escuchados. Y eso, si lo usamos a nuestro favor, es un gran plus a alcanzar esta generación. Bien. Y la mirada de Jesús, ¿ya? Son los discípulos que alcanzarán el mundo digital. Este es un concepto que ocupa un autor entre el mundo digital, el mundo físico, perdón, y el mundo digital. El mundo digital. Y si lo pensamos, tiene harta lógica. Esta globalización de Internet y redes sociales es más fácil alcanzar y llevar el mensaje de Jesús. Estas son las generaciones que van a alcanzar a muchos. Bien, si nos damos cuenta, Dios cogió a una María adolescente. Cree que María no tenía más de 13 o 14 años para traer al Mesías al mundo. Y eso te da una pauta increíble de cómo escoger a un adolescente para traer al Mesías. Y eso te dice por qué escogió a un adolescente y no escogió a alguien más madura. Aunque podemos ver que en el contexto de la época, las mujeres quedan embarazadas más adolescentes, más jóvenes. Pero sí te da una pauta buena. Jesús, Dios nos quiere decir algo. Entonces, aquí, si ustedes leen el libro El liderazgo generacional de Luke Leis, él expone una posibilidad muy buena y cuenta lo siguiente, miren, Mateos 17, 24, 27 dice lo siguiente, y esto está basado en que si uno analiza, por ejemplo, que los datos históricos de las costumbres de la época, María y José no tendrían más de 14 años, Jesús tendría 30 años cuando inicia su ministerio, y según las prácticas judías en cuanto a seguir a maestros, las descripciones de tarea o otras referencias respecto a sus discípulos, todo indica que existe una posibilidad importante de que los discípulos en su mayoría tenían menos de 20 años. Es una posibilidad. Miren, Mateo 17, 24, ya les pone estos 2 versículos, dice, cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿y vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Y adelantándonos al 27 dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, eso dice Jesús, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Estatero, ¿está bien? ¿Sí? Y tómalo y dáselo por mí y por ti, que esa moneda equivalía a 2 dracmas, ¿ya? Entonces, Éxodo 30, 14, que valida lo que se paga en tema de lo que es impuesto, todo lo que sea contado de 20 años hacia arriba dará la ofrenda a Jehová.
Entonces lo que dice Lucas Ley, que una capacitación nacional que hizo en Santiago de Chile, donde estábamos con mi esposa que asistimos, todos quedamos plos porque nosotros imaginamos a los discípulos con barba, viejos, canosos, y cuando él dispone esta posibilidad, según el análisis de la escritura y el contexto histórico de la época, los discípulos no tendrían en su mayoría más de 20 años, porque si estaban todos los discípulos y solamente pagaron el impuesto por Pedro y Jesús, que eran mayores de 20 años, da a entender, ¿por qué el resto no lo pagó? La ley dice, Éxodo 30:14, que los mayores de 20 años tenían que dar la ofrenda a Jehová. Entonces te da a entender una posibilidad alta de que quizás los discípulos eran menores de 20 años. Yo cuando escuché esto, me explotó la cabeza. Así que ¿por qué? Porque se me dieron una lluvia de preguntas. ¿Por qué eligió entonces Jesús adolescente? Existe esa posibilidad de pensar por qué eligió adolescente, por qué después de orar elige a 11 apóstoles menores de 20 años. Perdón, 10 apóstoles menores de 20 años. ¿Por qué edades más grandes no fueron su elección? Y así una lluvia de preguntas. Eso fue lo personal lo que me pasó cuando escuché esto. Me llamó tanto la atención de que quise trabajar con adolescentes y conocerlos más. Conocer y estudiar más sobre adolescentes, porque si Jesús tuvo una mirada, sacando esta posibilidad de Lucas Ley, de una María adolescente, de un José adolescente, hay algo que Jesús vio que quizás yo no estaba viendo y que quizás la iglesia no estaba viendo en los adolescentes. Pero Jesús vio algo más. ¿Y qué creo que vio Jesús? Jesús vio potencial, visionó el futuro y vio que elegir adolescente era la forma quizás de trascender su mensaje. Una generación que en esa época, en la época donde estaba Jesús, era la generación nueva, la que venía, la que iba a llevar el mensaje, se mantiene, y eso, si tú ves, se mantuvo vigente en el tiempo, los preparó para la gran comisión. Y lo que nos pasa como iglesia es que no vemos potencial en ellos, no visionamos el futuro con ellos, y por ende la iglesia deja de trascender. Las iglesias, por ejemplo, gringas que cierran, que eran mega iglesias con muchos miembros que llegan a cerrar, una de las cosas al hacer un análisis y preguntarles, las que más concuerdan todo, es que ellos creyeron que nunca le iba a pasar. Ellos creyeron que nunca le iba a pasar que se iba a cerrar la iglesia. ¿Por qué? Porque tenían mucha cantidad de personas, pero esas personas eran más adultos. Ellos no visionaron un trabajo futuro con la nueva generación, entonces cuando tú te concentras solamente en un grupo etario, dejas de trascender el mensaje. Si ustedes ven hoy día su iglesia local, que es lo que yo tuve que hacer y lo he hablado mucho con mi pastora, ¿qué viene después de nosotros? De ahí nos dimos cuenta que quién iba a ser la generación de la iglesia. De ahí tú te das cuenta que de verdad estamos en peligro algunos. Bien, entonces hay una gran oportunidad y nos seguimos preguntando qué vio Jesús en ellos y seguimos aprendiendo, que es esta conclusión final. Camilo Vargas dice lo siguiente: hace años atrás tal vez habríamos tenido que tomar un avión o comenzar a reunir dinero para salir en un programa de televisión o de radio. Y si el presupuesto nos daba, hasta comprar por una radio. Hoy en día no. Hoy en día lo que estamos haciendo es fácil, accesible, gratis. Ocupar Facebook Live, Instagram, las redes sociales, YouTube, TikTok, Twitter. Ahora es más fácil llevar este mensaje, ¿ya? Es más fácil el transmitir este mensaje, ¿ya? Que antes. Antes era más difícil. Se gastaban muchos millones de pesos para poder hacerlo, sobre todo los gringos, que eran los máximos referentes a nivel mundial, de evangelizar por televisión o la radio. Hoy día es más fácil. Así que termino con esto. Jesús es la respuesta del trabajo generacional y lo creo con todo mi corazón. Jesús es la respuesta de cómo alcanzar a las nuevas generaciones. Jesús es el máximo referente. Jesús nos mostró cómo él, pensando en esta idea de que si fueron menores de 20 años, te cambia mucho la idea de cómo estuvo Jesús con sus discípulos. Te cambia mucho la visión de cómo Jesús enseñó. Te cambia mucho la visión de imaginarte a Jesús compartiendo con ellos. Y te cambia mucho la visión de por qué escogió adolescentes y sigue creyendo en ellos después, cuando los dejaron solo, cuando uno lo traicionó, cuando otro lo negó.
cuando solamente se quedó uno al lado de su mamá y el resto se fueron y después los va a buscar. Jesús ve algo que nosotros no estamos viendo. Y eso es lo que sigo intentando descubrir cada día. Esa es la primera parte, sí. Amén. Qué gran exposición. Y en la parte en cual que ha llegado de la Gran Comisión Digital y que Jesús es la respuesta de nuestro trabajo acá generacional. Amén. Estamos para eso. Estamos trabajando para usted. Bien, hay otro versículo un pasaje bíblico que dice: los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Y destaca los hijos de alguien, ya de un adulto, quizás de un padre de familia, pero que los hijos entendían los tiempos. Ellos veían lo que estaba pasando y veían lo que tenía que hacer Israel en ese tiempo. Entonces hay mucho respaldo bíblico sobre el tema generacional y de cómo pueden influenciar en un mensaje profético a las nuevas generaciones. Bueno, si no hay, bueno, ahí pueden quizás, ¿cómo se? Pueden escribir las preguntas y después al final quizás lo respondemos entre todos. ¿Bien? Bueno, yo creo que estoy mentalizado hasta las 10, así que no sé si hay problema. Traté de hacer lo más resumido que se podía. Vamos a seguir, entonces. Bien. Ahí sí. La parte 2, vamos a ver este concepto de liderazgo a pastoral adolescente. Y este es uno de los temas que nosotros tenemos que hacer, lo que vemos acá, que es una mutación. El liderazgo tiene que mutar a un pastoreo. Y no es necesario ser pastor para pastorear, ¿ah? Porque algunos el otro día estábamos en el diplomado pastoral juvenil y nos ayudábamos entre todos porque teníamos conceptos, algunos de los que estaban participando, donde se creía que el pastor tenía que pastorear a sus ovejas, ese era el fundamento que se daba, pero no es necesario tener el cargo de pastor para pastorear. Ustedes liderando, que es como el cargo institucional, jerárquico, para que se pueda entender su área, pero lo que usted tiene que hacer, hablando espiritualmente, es pastorear. Y aquí vamos a ver la diferencia. El liderazgo o el líder lo que hace es hacer actividades. El pastoreo o el pastorear, el que pastorea una generación tiene que misionar haciendo discípulos. Y aquí vamos con el tema del tiempo. El líder tiene un tiempo limitado. Es 1 hora o 2 horas a la semana, el sábado. El que pastorea tiene un tiempo flexible, un tiempo que dedica más que un culto del sábado. Y nos damos cuenta que un culto del sábado no basta para lo que Jesús nos enseña. Bien, tiene una visión a corto plazo, el que pastorea una visión a largo plazo, lo que Jesús tuvo también. El líder enseña lecciones, el pastoreo más que lecciones también se enfoca más en formar hábitos espirituales y lo acompaña en la formación de hábitos espirituales. Un tip de eso, por ejemplo, muchas veces le decimos al adolescente que ore, pero no sabe orar. Una de las cosas que ocupábamos nosotros es por videollamada al adolescente, 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, nos juntábamos y oraba y yo le enseñaba cómo se hacía hasta que aprendiera ese hábito. Es cuando nos enseñaron, por ejemplo, a lavarnos los dientes, nuestros papás, hay que formar un hábito hasta que lo hagan. Por eso es que esto no es rápido, esto toma tiempo. ¿Bien? El líder trabaja solo, el que pastorea forma un equipo, y este concepto de equipo no solamente que forma un equipo para trabajar con adolescentes o con el grupo de jóvenes o con el grupo que lidere, sino que los líderes de cada generación de niños, de preadolescentes, también trabajan en equipo con el líder de adolescente y universitario. Porque tienen que pensarlo de esta forma, que si ustedes son líderes de adolescentes, después el líder de adolescente va a ser universitario, yo tengo que tener un trabajo consecuente con el líder universitario, y el que es preadolescente va a venir a mi grupo y tengo que tener una conexión consecuente o coherente de trabajo con el preadolescente, con el líder de preadolescente,
Por eso es importante que los líderes generacionales tengan sus planificaciones en conjunto. Es más efectivo, es más eficiente y nos cargamos mucho menos. Los adolescentes, sus referentes son los universitarios, y ellos desean ser universitarios. Después cuando están en la universidad quieren volver a ser adolescentes porque están arrepentidos. Les pasa todo. Los preadolescentes, sus referentes son los adolescentes. Y por eso es que es importante que lograr eso, que aunque no es fácil, pero lograrlo, toma tiempo que los adolescentes puedan dar algunas temáticas de vez en cuando a los preadolescentes. Que los universitarios o jóvenes adultos le puedan dar algunas temáticas, unos temas de vez en cuando a los adolescentes. Es un tips bueno. Bien, y bueno, lo otro, crecimiento personal, el líder solamente se enfoca en crecer él, muchas veces solo, de avanzar, de lograr su meta, su objetivo, pero la idea es que sea un crecimiento en conjunto, con el grupo que lidera. Todos vayamos avanzando. Quizá unos van a ir más adelante, otros más atrás, pero todos la idea es que estemos avanzando. Bien. Y liderar de un grupo a una familia. Y eso lo vamos a ver un poquito acá. Yo cuando fui a la cumbre de 625 con mi esposa, ahí está la foto, escuché a Christy Corson en una de las temas que dio para adolescentes. Ella dio 4 claves, ella lideró muchos años adolescente, en esa época ella estaba liderando universitario, pero dice que hay que tener 4 cosas importantes en un día adolescente: oración, fe, sabiduría y sobre todo mucho amor. Y cuando uno lo ve esto en la práctica, porque ahí suena lindo y ojalá dar mucho amor a adolescentes, pero en la práctica es un proceso fuerte, muchas veces doloroso para el que lidera, es algo donde donde Dios te va formando constantemente a ser un pastor, como Jesús enseña. Ya uno empieza a sacar esas partes del liderazgo, empieza a darse cuenta que es más importante las personas que los programas. Se empieza a enfocar en eso. Entonces Jesús hace una formación muy potente en el que el líder adolescente cuando se dispone a formar el amor, y el amor tal cual como incondicional en ese proceso. Yo siempre digo, el que quiere ser pastor de una iglesia, primero haga una pasantía por líder de adolescente y va a estar bastante bien para enfrentar. Porque aquí usted tiene que tener mucha contención, hay muchas problemáticas que le van a llegar emocionalmente, mucha inestabilidad, hay mucho tema de renuevo espiritual con el Señor, dependencia muy fuerte con Jesús, porque la etapa de la adolescencia es en sí fuerte, es muy fuerte. Entonces, ella dice esto, entonces, pero hay una cosa que les quiero decir, que es como un spoiler, como película. Yo estoy a empezar a trabajar con adolescentes, es lo siguiente: que no nos hagamos expectativas. Y esto es sanador también. Esto va a ser un ensayo de ir, de avanzar 3, retroceder 2, de una etapa que el enfoque es también en el que lidera o pastorea, de formación también, que Jesús nos forma muy fuerte en nuestro pastoreo, de fe, de paciencia, y el avance es más lento. Quizás los frutos no los vamos a ver cuando termine la adolescencia, los vamos a ver cuando ya esté en la etapa universitaria. Y yo por experiencia te lo digo que es así. Así que eso también es sanado, porque algunas veces el líder va a luchar. Yo lucho algunas veces con frustrarnos, con desanimarnos, pero cuando buscamos a Jesús, nos orientamos en lo que Jesús enseñó sobre su amor, sobre su forma pastoral, y que no se trata de nosotros, sino se trata de Él, se trata de que Él tiene sus tiempos, sus procesos, que solamente nosotros hacemos una parte, que es sembrar, pero Él le hace la otra parte más importante, que es transformar. Bien, seguimos. Deme un segundo, chicos. Bien, aquí les voy a dar 3 características de un líder adolescente. Son 7, pero por tiempo lo resumí. Insisto, en el diplomado uno más tiempo dedica a esto y ve más características. La primera, que yo puedo decir que es importante, es el amor incondicional. Es como la regla de oro.
El que va a pastorear adolescente tiene que tener un amor incondicional y eso se forma en el tiempo. Nadie entra a un liderazgo adolescente teniendo amor incondicional. Bien, eso se forma. Bien, entonces un amor, primero ustedes no pueden jugar sin requisitos de comportamiento y eso va mostrando al adolescente que de verdad lo que dice el que me está liderando, pastoreando, con acciones se valida. Usted lo que diga tiene que validarlo con acciones. Al adolescente le importa más sus acciones que lo que diga. Bien, así ganará su corazón como Jesús lo hizo y hablamos de la gracia, ¿ya? Que en Romanos 5:8, lo pueden leer ahí, que aunque con todos nuestros errores, pecados, nuestros condoros que no podemos haber mandado, Dios iba a seguir el plan de amor al subir a su Hijo Jesús en la cruz y morir por ellos, por nosotros, para demostrarnos que nos ama de una forma incondicional, sin requisitos de perfección o comportamiento. Y eso yo le entiendo que es chocante. Y sobre todo a nuestros pastores les choca mucho el comportamiento de los adolescentes. Les asusta y es normal. Y por eso que nosotros tenemos que apoyar a nuestros pastores de la iglesia local a entender esto, a conversarlo mucho. Lo segundo, debe ser un misionero transcultural, el que pastorea adolescente. Esto lo leí en un libro que se llama Tribu Urbana, que la expositora argentina, con su esposo lideran hace años jóvenes, y le pasó lo mismo. Le pasó hace muchos años que no llegaban jóvenes a la iglesia, adolescentes, empezó a estudiar la cultura, empezó a ver las tribus que se movían los adolescentes, y ella llega a este concepto que lo ocupan mucho los misioneros cuando van a la iglesia, que hablan de esta misión transcultural, ¿ya? La misión transcultural lo que hace es que se conoce la cultura, ve sus costumbres, su forma de comportamiento, y al estar bien empapado de eso, conocerlo bien, desde su interior hacia afuera empieza a hacer las transformaciones o influencia, que mejor la palabra, influenciar con un mensaje, desde adentro hacia afuera. No llega de una forma de abolir la costumbre, la cultura y los comportamientos de la tribu que quiere llegar. ¿Bien? Por eso que es transcultural. Entonces, ustedes lo pueden ver en 1 Corintios, lo que decía Pablo: cuando estoy con los débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Si con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, y es una parte muy importante y clave, y así nació el grupo que tenemos hoy en día de Refugio 1212, que es nuestro grupo de adolescentes, de jóvenes, nace con una lectura sobre Pablo. Y hago todo lo posible para salvar a algunos, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. En 1 Corintios 9, 22, 23 lo pueden ver. Y como decía aquí el pastor, Romanos 12:2 también te da un fundamento: no se conformen a este mundo, más transformados por la renovación de vuestra mente. Y aquí hablamos de la forma, ¿ya? La renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única forma de descubrir lo que Dios quiere hacer contigo en tu liderazgo, en tu iglesia local, es que estés dispuesto a cambiar tu forma de pensar, tu forma de mirar a esta generación y mirarla con los ojos de Jesús. Como hablábamos, la mirada de Jesús a esta nueva generación. ¿Bien? Y aquí lo que Jesús fue en la perfección misma de lo que es venir de una supracultura desde el cielo a una cultura o subcultura acá en la tierra. Él dejó todo en el cielo y se vino a una subcultura o cultura, ¿ya? Entonces, no afectó a la humanidad sin destruirla, la atravesó con su mensaje sin desposeerla, permitió que las individualidades propias de la raza persistieran y las debilidades de ellas fueran redimidas. ¿Bien? El ejemplo más claro de transculturación fue la que hizo Jesús, de una supracultura a una subcultura en la tierra. Y aquí hay una parte que es muy linda, que en Filipenses 2:5, que aparece ahí también, al 7 lo pueden leer, que el mismo sentir de Cristo, que aún siendo Dios se despojó, y ahí habla de la supracultura, se despojó de su supracultura y tomando forma de siervo, de misionero, hecho semejante a los hombres, subcultura. ¿Bien? Y aquí lo que les decía en 1 Crónicas 12:32, que los hijos de Isacar eran entendidos los tiempos con conocimiento, que es la forma, de lo que Israel debía hacer.
Entonces, bíblicamente tenemos muchos ejemplos de esto de las generaciones, de lo que es ser transcultural, de ser un misionero. Jesús es la perfección misma de transculturación. Estos conceptos son conceptos de la sociología y la psicología también, la supracultura, las contraculturas, etc. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ser misioneros transculturales, mirar a esta generación, a esta cultura adolescente, su costumbre, su comportamiento, como Jesús nos miró a nosotros siendo humanos, con nuestros errores, con nuestras embarradas, con nuestros condoros, no nos olvidemos que fuimos adolescentes, nosotros igual tenemos que acordarnos de eso cuando lideremos, que fuimos adolescentes, que no le contábamos todo a nuestro papá, que salíamos a escondidas, que hacíamos cosas que no teníamos que hacer, fuimos adolescentes, pero el amor supera toda imperfección o todo error, es lo que Jesús hizo con nosotros. Entonces, aprendiendo esto, el liderazgo tiene otra mirada de trabajar con los adolescentes. Y esta es la que nosotros con mi esposa hemos tratado de aplicar con los años, la que hicimos resumir de forma práctica. Es una fórmula que T por C va a ser la fórmula perfecta para trabajar con adolescentes, entendiendo que T es igual a, y aquí lo explico, T es tiempo, C es calidad y A es amor. Entonces, si vemos que hoy en día lo más valioso que podemos darle a otra persona no es la vida, estoy hablando hoy en día, que la vida igual puede ser, pero quiero que me entienda esto que voy a decir, sino el tiempo. Porque los que están dispuestos a dedicar tiempo están dispuestos a entregar amor. Por eso que tiempo es igual a amor para esta generación. Y es lo que los papás lamentablemente no pueden entregar o no están entregando, que es tiempo. Un adolescente, cuando tú le dedicas tiempo de calidad, que aquí viene la otra parte de la fórmula, tú estás entregando amor incondicional. Por eso que la fórmula dice que T por C es igual a amor incondicional. Tiempo por calidad es igual a amor incondicional. Juan 10:27 dice, las ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Todo esto les lleva a ser de forma natural, formarse a ser pastores de generaciones, ¿ya? Aquí, antes de pasar la ronda de preguntas, porque ya nos queda un poco para la otra sección de esta parte, una historia. Una vez en el campo, esto pasó este año, cuando fuimos a ver a una tía, mi mamá me acuerdo que estaba en una parte en el campo ahí en la intemperie y las ovejas estaban a 1000 metros de nosotros. Ya, no exageremos, 500 metros, ¿ya? Entonces, mi mamá empezó a ocupar un grito que se ocupa para llamar a la oveja y las ovejas no las pescaban, pues seguían comiendo, pastando. Llega mi tía porque iba a colgar la ropa, me acuerdo, y ella pegó un grito y las ovejas le respondieron al tiro, ve, ve, todas en coro. Y ella pegó otro grito, y las ovejas se empezaron a mover donde estaban, a venir donde estaba mi tía, toda ordenadita en fila. Y eso me acordé de este versículo, que una de las cosas que más he aprendido liderando adolescente es el amor de Jesús. Nadie va a seguir a alguien si no lo conoce. Muchas veces queremos que los adolescentes nos hagan caso, que nos abran su corazón, que confíen en nosotros, pero eso no va a pasar si ellos no nos conocen, si no hay algo que compartamos, si no estamos dispuestos a dedicar tiempo. Lo que Jesús hizo con sus ovejas y discípulos, le dedicó tiempo, les tuvo paciencia, les tuvo amor, creyó en ellos, a pesar de que no estaban listos. Usted me dice que Pedro estaba listo. No, Pedro no estaba listo, pero era impulsivo. Pero lo que quiero decir es que Jesús dedicó tiempo, mucho tiempo con ellos. Por eso que los discípulos lo escuchaban, por eso que los discípulos lo seguían, no por imposición, sino de forma natural, por amor. Como decía Pedro, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Ellos, los discípulos, vieron en Jesús lo que necesitaba su corazón y su alma. ¿Qué quiero decir con esto, con el liderazgo, antes de terminar? Es que no podemos pedir algo a cambio si no estamos dispuestos a darlo. No podemos pedir que ellos nos escuchen, que nos confíen sus intimidades, sus problemáticas, si no estamos dispuestos a dedicarles tiempo. A generar la primera parte, que es lo que vamos a ver, que es compartir. La primera instancia, antes del vínculo, viene lo que es compartir. Y eso lo dejo ya para la segunda sección, que lo vamos a ver. Entonces, cerrando esto, Jesús sigue siendo bíblicamente el mayor referente para alcanzar las nuevas generaciones,
basado en un amor incondicional, dispuesto a entregar tiempo como punto de partida para alcanzar a estas ovejas perdidas. Bien, así que ronda de preguntas, ustedes me dicen, si no, le damos. Bueno, acá Airlin Aguilera dice excelente consejo. Si no, era pura frustración al liderarlos. Eso es en la parte cuando hablaba de que íbamos a avanzar 3 y retroceder 2. Entonces, que no nos hiciéramos muchas expectativas, porque va a ser siempre de ensayo y error, y creo que fue algo muy, muy bueno, muy asertivo para todos nosotros quienes vamos a trabajar con esta red. Y también el tema del tiempo de calidad, que también es muy importante. Nosotros como líderes, como maestros de escuela dominical, y también quienes son papás, muchas veces por el trabajo, por la ansiedad, trabajo, la casa, es poco el tiempo de calidad que se les entrega a los niños y a los preadolescentes, y ellos están demandando eso. Nosotros llevamos del 2016 de forma oficial. Nos pasó que tuvimos que después al año separar el líder, los jóvenes con los adolescentes, aunque trabajábamos por separado cuando los juntábamos. Se hizo como un proyecto piloto ese año, donde los juntábamos, pero ya empezamos a trabajar en algunas semanas de ese año a traerlos a nuestra casa. Y hasta que pasó ese año y oficializamos dejar los adolescentes a un lado y los jóvenes en otro grupo. Y de ahí empezamos a trabajar ya con adolescentes. El tiempo, no hay un tiempo exacto. Yo lo único que les puedo decir que la única certeza que va a tener es ver que ellos tienen cambios en su vida. Y aunque se van a equivocar, pero a nosotros lo que nos alienta es que trabajamos en su mayoría, el 90% de lo que tenemos son adolescentes que no son de la iglesia, que no tienen papás en la iglesia. Y ellos, a pesar de lo que viven, siguen perseverando en su fe, quieren conocer a Jesús. No tienen un respaldo de papás dentro de la iglesia, que sería más fácil, en la práctica, lo ideal. Pero el tiempo que demora cada adolescente, esos son los tiempos que uno no va a saber nunca, es lo que Jesús tenga en su proceso. Yo lo que sí le puedo asegurar que usted va a empezar a ver fruto después de los 18 años. Y el caso excepcional, que son esos adolescentes que tienen encuentros inmediatos con el Señor, que a mí me pasó, van a haber excepciones. Y hay excepciones también de adolescentes que van a estar con usted, pero no van a participar en el grupo. Y esos tienen un proceso aparte. Hay varias cosas que podemos hablar de adolescentes, cómo se van sumando los grupos, cómo sumar a adolescentes nuevos que se suman a los grupos, cómo involucrarlos de a poco, el tema de apadrinar, hay varias cosas, pero eso le puedo decir. Bueno, a mí me queda una parte, pero por tiempo no se da. Sí, puedo mencionar como herramienta de lo que íbamos a hablar. Y como decía el pastor Luis, cuando quieran podemos seguir aprendiendo. Estoy dispuesto. Una de las cosas que a Dios le pedí era poder aprender para poder ayudar a otros que enfrentaran estas problemáticas que yo enfrenté, que tuvieran ese sentir en el corazón de alcanzar esta generación y no perderla, no ser alguien, un espectador que vio en la iglesia cómo se fue otra generación, y a mí de verdad que me bendice mucho el estar acá. Es una gran bendición de parte de Dios. ¿Qué le puedo decir con herramientas para ayudarlos en tips? Mientras hacen más preguntas, ustedes si quieren, Pastor Luis, sumen las preguntas con Sofía, ya la gente sabe que esto va a terminar. Sumen preguntas, le vamos a dar 10 minutos de preguntas. Yo lo que puedo decir, herramientas, la primera herramienta clave para trabajar con adolescentes es los padres. Los padres son importantes, muy, muy importantes. ¿Ya? La gran influencia que tienen, la primera línea de influencia son los papás. Y ellos no pueden quedar fuera de la ecuación al trabajar con adolescentes, ¿ya? Es unas cosas que yo, con el liderazgo con mi esposa, hemos aprendido y estamos tratando de implementar de una forma ya más fuerte.
¿ya? Entendiendo que nuestros adolescentes, en su mayoría, los papás no van a la iglesia, entonces ustedes se enfrentan, ¿qué hacemos si los papás no van a la iglesia? Porque algunos preguntaron ahí. Y aquí nos damos cuenta que nosotros solos no podemos. Aquí necesitamos otra herramienta clave que son los mentores. Estos adolescentes necesitan mentores referentes. Por eso es importante hacer un trabajo en el tiempo con proceso, donde ese adolescente que no conoce la iglesia, nada de la iglesia, que no quiere nada con la iglesia porque tiene paradigmas con la iglesia, y sabemos todas estas cosas en los medios de comunicación, lo que ha salido, que la iglesia ha salido más para trasquilada. El grupo de adolescentes o de generacional que tengamos es la puerta de entrada a que conozcan a Jesús, a no lo que vean las paradigmas de la iglesia, sino que conozcan a Jesús. Y lo que van a ver primero ellos son a Jesús, la primera forma que lo van a ver es a través de nosotros. Pero también nos damos cuenta que vamos a necesitar referentes de nuestra iglesia para que nos ayuden a trabajar con adolescentes. Y ahí aparecen personas importantes que aunque no tengan liderazgo son importantes en apadrinar adolescentes. Porque ese adolescente quizá vive 8 o 10 horas en la semana solo. Tienen que darse cuenta que hoy en día es muy normal vivir con padres separados. Ese adolescente pasa en casa en casa. Entonces necesita alguien que esté dispuesto a dedicarle tiempo y amor. Y que no solamente eso puede pasar, quizá en primera instancia pasar por el líder de adolescente, pero que en el tiempo va a necesitar alguien más dentro de nuestra iglesia. Entonces ahí nos damos cuenta que alcanzar a las nuevas generaciones no es solamente de un grupo exclusivo de la iglesia, sino que es de toda la iglesia. Todos somos participantes y debemos ser personas activas para alcanzar esta generación. Me pasa que hay un versículo que nosotros leíamos acá, que incluso cuando nosotros creamos Refugio 1212, que es el grupo de jóvenes que tenemos nosotros, lo podemos buscar en Instagram, nos vimos en Pablo. Pablo, cuando le predica a los griegos, ocupa a un dios de los griegos para hablarle, a nuestros teos, ¿bien? Y ese significa el Dios desconocido. Y Pablo ocupa eso. Entonces, ¿qué hace Pablo? Hace un acercamiento y no llega a un punto en común con los griegos y con él, y le habla de Jesús. A este Dios que no conocían y que ellos daban ofrenda y hablan de Jesús. Entonces, ¿eso qué te habla? Que nosotros lo que tenemos que hacer es compartir cosas en común con ellos. Acercarnos como Jesús se acercó de una supracultura a una subcultura, nosotros compartir algo en común con ellos. Ver series, salir a comer a alguna parte, Fortnite, Free Fire, tomar once con ellos, Fantasylandia, Santiago, todas las cosas que a un adolescente le gustaría hacer, y más que eso, chicos, es que ellos buscan un hogar. Y aquí hay un concepto, para ellos la familia y hogar no es lo mismo. Ellos entienden la familia como un concepto social, pero lo que es hogar es un espacio donde ellos se sienten acogidos, sienten un refugio, su espacio. Por eso es que muchos no consideran su familia un hogar, sino que consideran su hogar a sus amigos. Y por eso que los papás les da rabia porque parece que quieren más a los amigos que a sus propios padres. Por eso que ellos pasan después del colegio a las plazas, porque su hogar no está en la casa, está en las plazas. Ustedes, si pueden en el fondo hacer que su casa sea el hogar de ellos, donde sientan eso que buscan, no necesitan grandes cosas para lograr ayudar a los adolescentes. Y ese adolescente te va a contar sus problemáticas y tú lo que tienes que hacer es ayudarlo a salir de eso, guiarlo por los pasos de cómo salir. Yo me acuerdo que en mi adolescencia, si todos hacemos una ayuda a memoria, desde que fuimos adolescentes hasta ahora, yo le invito a responderse la siguiente pregunta: ¿cuántos adultos influenciaron en su fe desde la adolescencia hasta ahora? Y si uno lo piensa, yo pensándolo tengo a 4 personas que influenciaron. Uno que me invitó a aprender a perfeccionar el tema de la guitarra cuando yo tocaba, otro que fue con otra persona, líder de jóvenes. Una de esas personas trabajaba en una parte, siempre iba y conversaba toda la tarde con ella, y la otra fue mi pastora. 4 personas adultas que, aunque mis papás no iban a la iglesia, influenciaron en mi fe. Me motivaron, me escucharon, me alentaron, me dieron consejos. Entonces, si nos damos cuenta, esto no depende de un grupo exclusivo del líder adolescente. Esto es depender que la iglesia es importante para alcanzar a las nuevas generaciones. No tenemos que darle toda la carga, todo el trabajo a un área. Esto es de iglesia. Y estamos hablando
adolescentes que no tienen papás dentro de la iglesia, que al final ese debería ser nuestro mayor objetivo. Eso. Bueno, leer un último comentario que dice, es un trabajo que nos desafía a trabajar en equipo con la iglesia, la familia, los mismos adolescentes. Hacer conciencia de que la solución está en nuestras manos. Lo que hagamos hoy puede determinar el futuro de los que siguen. Excelente exposición que nos aclara muchísimo la película. Así que ojalá podamos hacer una segunda parte, tercera, no, segunda parte, para continuar con el vínculo y ver que después de este tiempo importante que le tenemos que dedicar a los adolescentes. Buenísimo. Pastor Luis, solo agradecer a Fabián. Vamos a hacer una oración y también agradecerle a cada uno de los líderes que se han conectado, de los maestros, los hermanos, los pastores, pastoras también, que es importante conocer todo esto porque el trabajo con adolescente no es sencillo, no es fácil, y ahora yo creo que, como dijo él, nos voló aún más la cabeza aprendiendo todos estos temas que son muy importantes, ¿cierto? Para nuestro trabajo. Ahora las redes que deben dividirse en nuestros templos, la red de infantiles, y poder implementar esto también en nuestras iglesias. Quizás va a ser difícil, pero se puede. Así que, Pastor Luis, vamos a orar para ya ir finalizando y agradecer mucho a Fabián Tolosa, que el Señor le bendiga, a su esposa, a su hijito, y a toda su familia en su iglesia Sí, en el muchas sur. gracias. Le mandamos mucho Bueno, sol y calor del norte al muchas sur. gracias. Quiero añadir dos cosas. La primera, bueno, agradecer a la invitación, al pastor. Bueno, de verdad estoy lleno, mi corazón está lleno ahora por este momento, una bendición. A mi esposa, que no puede estar porque está con nuestro bebé, 1 año y medio, corre por todos lados, entonces, pero con ella sí hemos aprendido esto en conjunto, a la iglesia local, mi iglesia Nueva Vida, que hemos podido crecer en conjunto, y con mi pastora, que no ha sido una pastora facilitadora, que es otro concepto que podemos ver más adelante, de un pastor que facilita el trascender a una generación siguiente. Así que muchas gracias. Dios les bendiga.